Daniel Campione va a estar a cargo de este encuentro, como decía, Daniel Campione. Así que, Daniel, mira, tenemos 1 hora y media en general, y la intervención puede ser como quieras, de 45, 50 minutos, dejando un tiempo como para que haya intervenciones de los compañeros, compañeras o Bien. preguntas. Voy a ver. Entonces comenzamos ya con este cuarto encuentro. Después se van a ir sumando seguramente. Bien. Bien, buenas Adelante. tardes a todos. Para hoy, bueno, por supuesto un gusto de estar acá, de compartir con ustedes, además de otras actividades que ya compartimos con varios, de compartir esta actividad de formación. Hoy tenemos para hablar de varios temas que están sobre el eje de la política, ¿no? y términos relacionados, Estado, política, democracia, representación. Son temas muy amplios, en el tiempo que disponemos apenas podemos decirlo, algunas ideas muy, muy básicas, muy generales. Yo voy a tratar, más que de dar definiciones o de tratar de desarrollar los conceptos, voy a tratar de ofrecer algunas pequeñas iluminaciones, o tratando de que sean iluminaciones sobre algunos aspectos. Supongo que lo más rico va a ser después cuando abramos a preguntas y comentarios. Quisiera empezar hablando del poder político, y después voy a hablar de corrido, recorriendo los distintos temas, y en todo caso, si ustedes quieren después ordenar más algo o orientar la atención a un punto en particular, lo vemos después de mi intervención. Bien, sin más preámbulos. Para hablar del poder político, hay que tener en primer lugar en cuenta que vivimos en una sociedad dividida en clases. Podríamos decir que el poder político es la encarnación de un mecanismo de dominación en el que una minoría de la sociedad condiciona y somete a la mayoría. Nosotros podemos y debemos pensar en una sociedad en algún sentido en que esta relación se invierta, con el poder en manos de la mayoría, y donde las mayorías populares justamente son las que despojan del poder a las minorías que lo oprimen, a las minorías que la dominaban. Pero para superar lo existente es indispensable partir del análisis de lo que hay hoy, de lo que existe hoy. Y para ese lado vamos. En una sociedad dividida en clases, el poder político se manifiesta como un conjunto de relaciones que tiene por objeto hacer que quienes son dominados, la mayoría básicamente trabajadora y otros sectores no propietarios de medios de producción, actúen no de acuerdo a sus intereses y necesidades, sino en correspondencia con los de los dominantes. Los dominantes son una minoría dueña del capital, o mejor sería decir, una minoría que ostenta la relación social del capital, que detenta la relación social del capital, que le permite establecer un vínculo de explotación con los trabajadores. Esa minoría de dominantes son los que satisfacen sus deseos y ven realizados sus propósitos mediante el ejercicio del poder. En ese sentido hay que señalar que los poderosos dependen de que las mayorías obedezcan las reglas que ellos fijan, y que esto aparezca como algo, entre comillas, espontáneo, e incluso como una decisión común de toda la sociedad. Esto hay que resaltarlo porque es clave. La sociedad capitalista, y la sociedad capitalista en particular en sus modalidades más hegemónicas, con más fuerza del consentimiento, después vamos a hablar de eso,
están asentadas en que la mayoría de la sociedad, los que no son ricos ni poderosos, los que no pertenecen a la clase dominante, actúen de acuerdo a las reglas que los poderosos han establecido. Una sociedad dividida en clase, en donde las relaciones de poder funcionan realmente bien, tienen fluidez, no es una sociedad donde todo el tiempo aparezca la violencia en primer plano. Por el contrario, es una sociedad donde reine una apariencia de paz social, de acuerdo, de consenso, donde el conjunto de la población aparentemente decide seguir ciertas reglas, se acoge a determinadas normas, lleva adelante determinadas conductas sin que nadie la obligue a eso. Ahora, este tipo de reflexiones sobre el poder y sobre la dominación nos lleva bastante directamente a la figura del Estado, de esa cosa a la que llamamos Estado, que todos creemos conocer. Lo conocemos en un sentido, todos entramos de varias maneras en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad en relación con el Estado. Ahora, tener ese vínculo, tener esa experiencia cotidiana, no implica necesariamente que comprendamos qué cosa es el Estado y cómo funciona. Podría decirse que es más bien al revés. El Estado está dotado de múltiples mecanismos o pone en ejercicio múltiples mecanismos para ocultar, para velar, para disimular su verdadera naturaleza. Entonces, ¿cómo juega el Estado, cómo juega el poder estatal en relación con una sociedad dividida en clases y con la organización del poder político en esa sociedad? En la tradición del marxismo hay una línea de caracterización de lo que es el Estado que hace énfasis en el papel estatal de articulador del conjunto de las clases dominantes y de administrador de las tensiones en su interior. El Estado como capitalista colectivo ideal, que decía Engels, el Estado como junta de negocios de la burguesía. Ahí el énfasis está puesto en que el Estado, y es un aspecto muy importante del Estado, es que el Estado actúa o procura actuar con una racionalidad de conjunto que los capitalistas como individualidad o como sector no logran desarrollar. El capitalista individual o el grupo está, o el grupo de capitalistas de un mismo ramo está regido por la búsqueda de la ganancia, por la obtención de beneficios, por la búsqueda de acumulación, y no tiene capacidad para tener una mirada integradora del sistema, para ver los intereses generales de su clase, no los intereses generales de la población, eso no existe, sino los intereses generales de su clase. El Estado en ese sentido actúa como un articulador, como un proveedor de comportamientos, de normas, de líneas de acción que puedan contemplar los intereses del conjunto de la o las clases dominantes. Esta dimensión es muy importante y hay que tenerla en cuenta. A veces en la perspectiva crítica se la olvida o se la relega, porque se tiende a pensar en términos muy lineales que el Estado está dominado por los capitalistas, que los capitalistas le dan órdenes al aparato estatal y que por lo tanto el Estado no sintetiza ni generaliza ni tiene ninguna producción propia, sino que simplemente lleva adelante los intereses de los capitalistas. Pero ocurre que el Estado no lleva adelante los intereses de cada uno de los capitalistas, lleva adelante los intereses del conjunto de la clase. Entonces hay que darle mucha importancia a esto, ¿no? Muchos errores en política se cometen
por hacer una relación demasiado directa, demasiado lineal, a la hora de caracterizar al Estado como un instrumento de la clase dominante. Esa relación de instrumentalidad existe, pero no es algo que se resuelve de una manera simple y directa. Hay muchas mediaciones, hay muchas cuestiones ahí para ver. La otra dimensión fundamental del Estado es la que puede verlo como un conjunto de órganos especializados en la opresión de una clase por otra. Ahí ya no estamos hablando del Estado hacia el interior de la clase dominante, del Estado hacia el interior de los actores que desarrollan el proceso de acumulación, sino del Estado de los explotadores, del Estado de los propietarios de los medios de producción, asentando el dominio sobre el conjunto de los explotados. ¿Por qué digo un conjunto de órganos especializados? Porque en buena medida los distintos componentes del aparato estatal tienen en su misión actuar como sustento de la opresión de clase. Y esto puede ser de diferentes formas. El ejército o la policía tienen una función represiva en la opresión de clase. Son los encargados de poner en caja a los movimientos populares si rebasan los límites de lo permitido en cuanto a movilización, en cuanto a manifestaciones públicas, etc. Ahora, el aparato educativo es también un órgano especializado en la opresión de una clase por otra. El aparato educativo, las escuelas educan, forman, transmiten conocimientos, todo eso es cierto, pero también educan y forman en el sometimiento a las clases explotadas, a los trabajadores. La escuela transmite las relaciones sociales de explotación, de desigualdad, de asimetría, de sometimiento. Entonces, en ese sentido se puede decir que buena parte del aparato estatal, hay secciones del aparato estatal que son más bien meramente administrativas, que dirigen el día a día del funcionamiento de la sociedad capitalista, como puede ser, para dar un ejemplo, entre otros, el Banco Central, pero hay todo un conjunto de organismos del Estado de muy distinto carácter, ya que unos se basan en el consentimiento y otros se basan en la violencia, pero son organismos que tienen entre sus funciones centrales, si no la central, asentar, garantizar, fortalecer la dominación de clase. Un comentario, una nota al pie acá. El pensamiento socialista de las épocas tempranas tendió a privilegiar los órganos del Estado, privilegiar en el análisis los órganos del Estado que actúan mediante la violencia. Incluso en el propio Lenin se pueden rastrear definiciones del Estado donde define al Estado como la suma del ejército, la policía, los tribunales, las cárceles. Ese es un componente esencial, sustantivo del Estado. No hay Estado sin capacidad de ejercer la violencia. Para salir del campo del marxismo, cuando Max Weber, un sociólogo burgués, liberal, conservador, como lo querramos caracterizar, dice que el Estado se caracteriza por tener el monopolio de la fuerza legítima, esto es así. El Estado tiene como rasgo característico la capacidad de usar la fuerza y de usarla legítimamente, es decir, estar amparado por las reglas del funcionamiento social en el uso de la fuerza. Pero jamás se puede cometer el error o jamás se debería cometer el error de reducir el Estado al ejercicio de la coerción. No hay Estado sin coerción. Todo Estado es en parte una maquinaria de coerción, una maquinaria de uso de la fuerza.
pero todo Estado, al menos alcanzado cierto nivel de desarrollo social, es también un organismo de generación, de consentimiento, de disciplinamiento, de educación, de formación ideológica, etc. Un teórico que estudió mucho el Estado, Antonio Gramsci, dirigente comunista italiano, lo definía como el conjunto de mecanismos que aseguran la reproducción de la dominación social. Esta idea de conjunto de mecanismos que aseguran la reproducción de la dominación social nos lleva más allá de lo que legalmente, de lo que convencionalmente se define como Estado. Hay instancias privadas, en lo formal no estatales, como los medios de comunicación, como las iglesias, que contribuyen activamente a mantener la dominación. Y en el sentido de Gramsci, pueden y deben ser consideradas como parte del Estado. Por eso se hablaba del Estado ampliado, ampliar la idea del Estado para no quedarnos en lo que el pensamiento dominante, en lo que la clase dominante define formalmente como Estado, y extender la mirada al conjunto de los mecanismos o de los organismos que garantizan la reproducción de la dominación social, esa dominación social que hablábamos desde el comienzo. Gramsci distingue también la sociedad política de la sociedad civil. Y va en el mismo sentido esto de lo que veníamos hablando hace un ratito. Como sociedad política estaría el sector duro del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, los tribunales, las cárceles. Esas son la suma de los mecanismos de coerción, los organismos que actúan por medio de la fuerza o de la amenaza de su uso. Y la sociedad civil son los organismos blandos, los que convencen en lugar de reprimir. Y ahí está otro tema fundamental. La dominación se basa en la coerción. Coerción implica decir, es más amplio que la violencia, pero tiene en su base la violencia, el uso, la amenaza de la fuerza, y junto a la coerción es necesario que tenga presencia el consentimiento. Un viejo dicho de un dirigente francés del siglo, de los primeros años del siglo XIX, decía: las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas. Todo sistema estable de dominación necesita consentimiento. No puede estar ejerciendo la fuerza a cada momento y en todos los campos. Por eso, y esto es algo interesante de ver, contra cierta mirada de sentido común que suele existir, el Estado fuerte, el sistema de dominación sólido, el poder que encarna a un poderío de clase difícil de cuestionar, difícil de horadar, es justamente el Estado que posee un amplio desarrollo de la sociedad civil, un amplio desarrollo de los mecanismos de convencimiento. Fue más fácil hacer la revolución en la Rusia zarista en 1917 que hacerlo en Gran Bretaña. El de Rusia era un Estado violento, represor. El de Gran Bretaña era un Estado parlamentario. La dominación de clase era mucho más sólida, tenía mucho más recursos, estaba mucho más cimentada en el comportamiento, en los hábitos y en las creencias de las propias clases explotadas que lo que estaba en Rusia. Y si vamos a América Latina, no es una casualidad, además de muchos otros factores que intervinieron, pero no es una casualidad que haya habido revoluciones en la Cuba de Batista o en la Nicaragua de Somoza y no en Argentina en la época del peronismo.
son distintos mecanismos de dominación y en unas sociedades latinoamericanas más que en otras el consentimiento estaba extendido, consolidado, incorporado en el modo de ser y en el modo de actuar de la mayoría de la sociedad. Y en sociedades dictatoriales, patrimonialistas, como era por ejemplo la Nicaragua Somoza, esto no era así, un sistema muy directamente basado en la fuerza, en la coerción. Algo fundamental, a ver, para caracterizar al Estado, es que las relaciones que llamamos Estado aparecen colocadas como por arriba del conjunto de la sociedad, como si encarnaran o representaran al total, a la totalidad de la sociedad. Y esto está muy metido incluso entre quienes tratan de esbozar un pensamiento crítico. Con la mejor intención, desde corrientes progresistas se afirma y se insiste, por ejemplo, con la idea de que el Estado somos todos. Y ocurre que el Estado está manejado por los capitalistas y, como decía antes, con las complejidades del caso, está puesto a su servicio. En las sociedades capitalistas, el aparato estatal apunta a garantizar el funcionamiento de las relaciones capital-trabajo. Esa es una misión fundamental. Y respalda, incluso por la fuerza, cuando es necesaria, esa relación. Por lo tanto, el Estado no somos todos. Y que el Estado sea más grande o más fuerte o esté más presente, como se dice en los últimos años, no es necesariamente un beneficio para el conjunto de las clases dominadas, para los trabajadores. El Estado es de ellos, es de las clases dominantes, que pueden hacer concesiones, que pueden desarrollar políticas de atención a las necesidades de los trabajadores para mejor garantizar el consentimiento, pero es el Estado de los capitalistas. Las corrientes políticas que son tributarias del sistema, que están a favor del dominio de la burguesía, tienden a formarnos en la idea de que el capitalismo es algo natural e inmodificable. El capitalismo está, se lo puede criticar muchísimo, pero allí está, no hay que pensar en otro sistema, y es el Estado el que nos protege de sus características más negativas. El Estado es el que provee, entre comillas, la igualdad de oportunidades y subsidia que aquellos que no pueden acceder a tal servicio puedan tener acceso. El Estado sería el protector de los más desfavorecidos, de los más vulnerables, como se ha puesto de moda también decir en esta última década. Ese mensaje que a primera vista suena como protector, compasivo, con inclinaciones sociales, con preocupaciones sociales, es en realidad un mensaje de pasividad y de sometimiento. Y como tal, si se quiere asumir una perspectiva transformadora, hay que someterlo a crítica, hay que ser duro en la apreciación de esa concepción del Estado protector, del Estado que nos pertenece a todos, del Estado que realiza la justicia social, etcétera, etcétera. Volvamos un momento sobre la violencia y el consentimiento. Ambos coexisten y se combinan. El Estado posee la fuerza, pero si puede obtener obediencia por otros medios menos violentos, lo hace. Y el consentimiento, y esto es lo importante que quería señalar, el consentimiento opera de distintas formas. El consentimiento es aceptar el orden existente, aceptar la organización social existente. No es necesario que se piense que ese orden es bueno o deseable. El sistema no siempre pide tanto. Esto es muy importante porque
Consentimiento solemos identificarlo con un apoyo activo, con un entusiasmo. No es así. Cada vez que se dice, el que tiene plata hace lo que quiere, que tiene un tono condenatorio hacia el que tiene plata, sin embargo, eso contiene una tácita aceptación del orden capitalista. Quienes tienen plata tienen el poder. Cuando Menem usaba la frase pobre sabrá siempre, es la exteriorización de la explotación como algo natural. Tiene que haber pobres. No existe una sociedad capitalista sin la existencia de pobres. Para consentir, alcanza con creer que el sistema basado en la injusticia social es inevitable, o con tener miedo al cambio, a los peligros de lo que pudiera ocurrir si las relaciones sociales cambiaran. También es una forma de consentir la abstención, el pensar que uno no puede o no debe tomar parte de la política, de los asuntos públicos. El apoliticismo es una forma de consentimiento. La indiferencia, la pretendida indiferencia, es una forma de consentimiento. La creencia de que toda la política es mala y sucia por naturaleza, que no hay que meterse, es una forma de consentimiento. También está lo que los analistas llaman la deferencia. ¿Qué quiere decir la deferencia en este caso? La creencia de que quienes tienen el poder, los empresarios, los dirigentes políticos, los jerarcas sindicales, por algo están ahí. Son ellos los que tienen que decidir. Serán mejores o peores, pero por alguna razón llegaron y a ellos les pertenecen las decisiones y no a las mujeres y los varones de a pie. También es una forma de consentir, aunque sea desde una mirada supuestamente muy crítica, la creencia de que la única forma de participación política es el voto, que no hay que movilizarse, que es una pérdida de tiempo o es peligroso. Se puede ser muy crítico, pero si la participación se reduce al voto, se está consintiendo, aún votando en contra, aún votando en blanco. Limitar la actividad política al voto es una modalidad de aceptación del orden existente. Dos palabras sobre la democracia. El gran logro político de la burguesía es el de legitimar los gobiernos, de legitimar sus gobiernos, podríamos decir, por medio del sufragio universal. Todos votan. Voto universal, en nuestro caso es obligatorio y secreto también, pero la condición es que el voto es universal y que se lo hace en condiciones de competencia, es decir, que hay varias candidaturas, varios partidos, y que se permite la alternancia. Si no me gusta un partido, voto al otro. Si no me gusta un candidato, voto al contrario. Si no me gusta un gobierno, cuando ese periodo de gobierno termina, puedo intentar cambiarlo mediante el voto. Esa es una creencia fundamental que necesita el sistema. La idea de que, no tanto de que gobierna el pueblo, porque creo que la idea de que realmente el pueblo gobierna está muy deteriorada en las democracias de este siglo XXI que ya vivimos. Sí, la idea de que se puede incidir mediante el voto y de que los gobiernos son legítimos en tanto que su legitimidad es sancionada por el sufragio universal. Eso me parece que es lo que más queda de la idea de democracia, pero aún así es un poderoso mecanismo de legitimación. Ahora bien, en la base del concepto de democracia, de la democracia moderna de la que nosotros vivimos, está la idea de que por medio del voto los ciudadanos eligen representantes. La representación política está en la base de la democracia. Ahora, ocurre
que esos supuestos representantes no tienen ninguna obligación frente a los ciudadanos que los votan. Los ciudadanos no pueden darle instrucciones, no pueden revocarlos por incumplimiento de su mandato. El Congreso, que es el órgano supremo de la representación, en principio vota las leyes que se le antojan. Por supuesto, el conjunto, digamos, sectores más amplios de la sociedad, la ciudadanía, entre comillas, si existiera tal cosa, puede organizarse o movilizarse a favor o en contra de determinada ley. A veces hay manifestaciones imponentes como en torno al aborto o a la reforma previsional, en contra de la reforma previsional de Macri en su momento. Pero todo eso equivale a una presión sobre los legisladores, sobre los supuestos representantes, pero no los obliga, no les impone un comportamiento, un voto determinado. Entonces, en definitiva, en las democracias realmente existentes, el significado de la democracia se agota en el voto. Y además quedan ocultos o semiocultos o disimulados los múltiples mecanismos que nos condicionan a la hora de elegir, a la hora de votar. Y si pensamos un poco, no en vano desde hace muchas décadas, teóricas de la política han dicho que las elecciones funcionan a la manera del supermercado. Los productos ya están determinados y empaquetados y su precio fijado. Y no elijo libremente porque en primer lugar estoy limitado por el dinero que tengo. Y además el supermercado me pone más a mano los artículos que más le interesa vender y hace más incómodo el acceso a otros. El voto en las democracias parlamentarias funciona con las adaptaciones del caso de una manera parecida. Elegimos paquetes en cuyo armado no participamos para nada y en cuya valorización no tenemos decisión. Hablar de democracia moderna y democracia parlamentaria es hablar de partidos políticos. Los partidos políticos son herramientas fundamentales de los regímenes representativos, organizan el consentimiento, y se podría decir que en el plano de las instituciones políticas son las que le allegan la legitimación al sufragio. La conversión de un ciudadano en candidato es un mecanismo mediado por los partidos políticos. Hay que decir que los partidos políticos pueden clasificarse de diversas maneras, pero existen dos grandes clases de partidos desde el punto de vista de nuestro interés fundamental. Están los partidos del sistema, cuya vocación es organizar el consentimiento, cuya vocación es seleccionar candidatos que tengan como rasgo común acatar la organización general de la sociedad. Y existen partidos que, de una manera o de otra, quieren dejar atrás la sociedad dividida en clases, quieren dejar atrás la sociedad basada en la explotación y tienen, por lo tanto, la voluntad y la potencialidad de convertirse en partidos revolucionarios. Esa es la gran divisoria de aguas. Se está con la administración de lo existente, con el mantenimiento, con más o menos cambio de detalle del orden social de dominación existente, o se está por su destrucción y reemplazo por un orden nuevo. No hay demasiados puntos intermedios, no hay avenida del medio, como diría Massa en esto. Aquellos que no apuntan a la transformación radical de la sociedad, con intención o sin ella, o con mayor o menor voluntad, apuestan a la reproducción del orden existente.
en ese sentido, en términos de Gramsci, volviendo un poco atrás, se puede decir que los partidos políticos del sistema, los partidos políticos que solo aspiran a administrar lo existente, son también parte de esa noción ampliada del Estado que aplicaba Gramsci. Dejamos acá lo de los partidos políticos, se nos está viniendo el tiempo y podemos abundar después con las preguntas. Quisiera decir unas pocas palabras acerca de los llamados movimientos sociales. Es un término ambiguo. En la década del 80 y del 90 fue muy utilizado el término de movimientos sociales o de nuevos movimientos sociales para señalar agrupamientos nucleados en torno a intereses de grupo, de sector, pero distintos a los tradicionales agrupamientos de clase, como los sindicatos o los partidos de vocación revolucionaria. Esto tenía una carga ideológica muy fuerte. Lo que se quería transmitir es que el movimiento obrero como agente de cambio ya no existía, ya no era tal, y que las posibilidades de cambio, la parte más rica y dinámica de la sociedad eran estos nuevos movimientos. Y se hablaba del movimiento de mujeres, del estudiantil, de los migrantes, de los movimientos en torno al medio ambiente, todos aspectos muy importantes, algunos de ellos llegan a establecer líneas de cuestionamiento muy claras y muy radicales a la sociedad existente, pero la trampa está cuando se los presentaba, y todavía hoy se los presenta, como reemplazo de la gravitación supuestamente perdida del movimiento obrero. Hoy podemos recuperar el concepto de movimiento social como una presencia multiforme que se da en muchas modalidades de organización y con diversos objetos de lucha. En el caso de nuestro país ha tenido un gran desarrollo el movimiento de base territorial, ligado a la situación de desempleo, trabajo precarizado y a la confrontación, no siempre las dos cosas, a la confrontación en torno a la posesión de la tierra, sobre todo urbana. Un sociólogo francés muy famoso, Pierre Bourdieu, decía a fines del siglo XX o comienzos del siglo XXI que en Argentina se daba un milagro sociológico, que era la organización masiva y eficaz de los trabajadores desocupados. Esto no era lo habitual, se solía relacionar la situación de desocupación con cierta pasividad, con cierto repliegue. Quizá lo que no llegaba a ver Bourdieu era la combinación de la situación de desocupación o precariedad con otros temas en disputa, como el de la tierra, como el de la vivienda, que le daban un vigor distinto a estos movimientos. Hasta el día de hoy, estos movimientos son muy importantes en nuestra sociedad y gran parte de la capacidad de cuestionamiento, de acumulación de un poder popular potencial está en estos movimientos sociales. Pero lo que hay que decir, que el movimiento sindical, que las organizaciones de los trabajadores son en un sentido amplio también movimientos sociales y tienen la potencialidad de cuestionar a fondo el poder de clase en mayor medida aún que otros tipos de movimientos. Lo que hay que decir es que en los movimientos sociales, nuevos y viejos, de clase o no de clase, se juega lo mismo que ya señalábamos como gran divisoria de aguas. Están los movimientos que se orientan, de nuevo, con mayor o menor conciencia, con mayor o menor voluntariedad, a la persistencia del orden existente, con algún grado de reforma en todo caso, y los que se orientan al cuestionamiento integral del orden capitalista. O aceptan o rechazan, o aceptan a lo sumo con críticas de detalle o impugnan al conjunto del sistema.
en los movimientos sociales, como ocurre desde hace más tiempo en el campo sindical, sus direcciones pueden convertirse en instancias mediadoras, garantes de la paz social, a través de la promoción de una satisfacción limitada de las reivindicaciones económicas y llevar a una renuncia a la disputa política, a una renuncia a los cuestionamientos profundos. En estos últimos años asistimos, con tendencia, diría yo, creciente, a direcciones de movimientos sociales que apuestan a ser administradores y no cuestionadores. Se ha dicho con acierto últimamente, hay movimientos sociales que, al menos su nivel de jefatura, su nivel de dirección, se orienta a ser administrador de la pobreza y no cuestionador de la existencia de la pobreza. Por lo tanto, de nuevo, de un lado están los que consienten la existencia del capitalismo, la propiedad privada y la sociedad dividida en clases, que suelen adherir a una supuesta unidad nacional que abarca a patrones y trabajadores, ricos y pobres, privilegiados y marginados, y que también tienden a aceptar que la democracia es el mecanismo, la democracia parlamentaria es el mecanismo que existe, si no para que el pueblo gobierne, al menos para que el pueblo tenga alguna incidencia sobre las decisiones políticas. Y en la vereda de enfrente están los que cuestionan el orden existente, las relaciones de propiedad, el vínculo de explotación y sometimiento del trabajo respecto al capital. Y estos cuestionamientos se amplían en dirección a aspirar a otro tipo de democracia que haga realidad la idea de la soberanía popular y de que el pueblo tiene derecho a tener el poder, a conquistar el poder. Por lo tanto, tenemos la opción del posibilismo y la opción de las transformaciones sociales profundas. Y esto es una, como decía antes, la divisoria de agua fundamental. Ahora bien, esta temática de los movimientos sociales nos tiene que llevar a poner la atención en que las sociedades de las últimas décadas son cada vez más complejas, son cada vez más plurales y las relaciones a su interior y las contradicciones y los antagonismos a su interior reconocen cada vez más ejes. Si algo tenía de cierto esa mirada sobre los movimientos sociales que los planteaba como alternativos al movimiento obrero, es que era falsa en cuanto a plantearlo justamente como alternativa, como reemplazo, pero tenía un fondo de verdad, que es que el movimiento obrero en las sociedades capitalistas globalizadas del siglo XXI necesita articular con todo un conjunto de demandas que no están directa y linealmente ligadas a la demanda de clase, a la impugnación de la relación de explotación del capital por el trabajo. Entonces hoy, pensar en términos de lucha social y política revolucionaria implica no solo pensar en términos también y sustancial y de modo insoslayable en el antagonismo capital-trabajo, pero también pensar en términos de preservación del medio ambiente, propiedad de los bienes comunes, abolición de o tendencia a la superación de las relaciones basadas en el patriarcado. Hay toda una gama de cuestiones que necesitan ser articuladas y necesitan ser potenciadas justamente sobre el eje de clase, porque el sistema tiene a mano
un ambientalismo reformista, un feminismo adaptativo, una visión de los bienes comunes guiada por un humanismo más o menos insustancial e inconsistente. Se trata de dar la disputa porque todo ese conjunto de demandas sociales, económicas y culturales sean alcanzadas por el eje del antagonismo de clase y entonces vayan adquiriendo una potencialidad revolucionaria y anticapitalista. Ya para cerrar, me parece que yendo al concepto con el que empezamos, que es el concepto de la política, tomado en términos muy generales, desde nuestro lado se trata de ver cómo llenamos de nuestro propio sentido la disputa política. Cómo le damos un sentido de aspiración a transformaciones sociales profundas, de aspiración en definitiva a lo que llamamos la revolución, término que el sistema tiende a convertir en tabú y sin embargo reaparece una y otra vez como un término vital. Pensar la política como la vocación, la aspiración, la lucha por transformaciones sociales profundas equivale a no llenarse la boca con bellas palabras como igualdad, solidaridad, inclusión social, sino aspirar a hacerlas realidad en una sociedad donde no haya patrones, donde los bienes comunes sean de propiedad colectiva, donde se preserve el medio ambiente, una sociedad en la que la tierra, la salud, la educación y la cultura no sean una mercancía, donde se gobierne mediante una democracia de abajo hacia arriba y una democracia basada en mandato imperativo y no en el libre antojo de los supuestos representantes, una sociedad basada en la igualdad y la libertad reales, no solo en las formales que reconoce el orden existente. Esas son las apuestas que deberían definir una perspectiva inconformista, cuestionadora, que no se acomoda a los comportamientos y pensamientos imperantes o predominantes o hegemónicos. Me parece que nos podemos encontrar en la aspiración a un futuro diferente, no a una sociedad un poco más libre y un poco más justa, sino a una organización social regida por la igualdad y la justicia. Y nos podemos encontrar en el entendimiento de que no hay sociedad justa, no hay sociedad equilibrada, no hay sociedad equitativa dentro de los marcos del capitalismo. El capitalismo es una sociedad de explotación. El reino de la libertad, como decía Engels, está más allá del capitalismo y requiere la destrucción del capitalismo. Hacer política en grande, no hacer administración, hacer política agonal, no hacer gestión de lo existente, implica hacer una política de clase, hacer una política revolucionaria, hacer una política anticapitalista. Hasta ahí. Perdonen si me extendí demasiado. Muy bien, Daniel. Bueno, queda abierta la instancia del debate, preguntas, intervenciones. ¿Quién quiere tomar la palabra? Hola. ¿Nadie quiere decir nada? Todo el mundo se aburrió tanto que no tiene ganas de hablar. No, ya dijiste todo lo que había que decir. Claro, me remití, Y además lo dijiste no. claramente. Sí, Yo excelente. Quiero decir, perdón. Sugiero... Adelante, perdón. Miguel. Miguel. Bueno, en principio, gracias Daniel, me gustó mucho lo Más que fuerte, escuché. Miguel. Sí, esperen un cachito. Que decía que le agradezco a Daniel, me gustó
Me gustó mucho, me parece que al menos para mí fue muy esclarecedor en algunos aspectos. Y me surge una pregunta, y esta es casi autocrítica esta, ¿no? El tema precisamente del proceso electoral en el que estamos y en el que estamos inmersos, y la cantidad de siglas de izquierda, y izquierdas formales, izquierdas no formales. Digo, ¿en qué medida la disputa eleccionaria, en los términos en que estamos hablando, y desde mi punto de vista, en buena medida, desde las izquierdas, con mucha frase hecha o con mucho diagnóstico, mucha contundencia en las declaraciones, pero desde mi punto de vista, insisto, con un vacío de contenidos muy grande, no nos convierte de alguna manera precisamente en partidos políticos o fuerzas políticas, no solamente que, más allá de las declaraciones, no solamente no atacamos el sistema, sino que en definitiva terminamos siendo funcionales, absolutamente funcionales al desarrollo del mismo. Esa es mi pregunta, digo, y mi preocupación también. ¿Alguna observación o comentario más? Si no, la emprendo. Si me permitís, una cosita. Sí, cómo no, Hugo. No, ahí hay nosotros y sobre todo quienes estamos más cerca del Estado, porque o nos desempeñamos en los ámbitos del Estado o porque estamos relacionados con muchas organizaciones de trabajadores y trabajadoras del Estado. Es muy común, porque al principio cuando hablaste del tema del Estado, me parece que es muy importante, porque hay así como una idea muy generalizada, sobre todo en sectores populares, o por lo menos en sectores políticos y sindicales, que creen que el tema es que el Estado es la panacea, o que el Estado es el Mesías prometido o algo por el estilo. Hay una visión así media estatista, no sé cómo llamarla, por la cual la presencia del Estado garantiza todo. Y digamos, soslayando, por supuesto, todo el nivel de complejidades que desarrollaste muy bien, porque me parece que analizar el Estado y definir el Estado es una tarea más que compleja, ¿no? Sin lugar a dudas. Por eso digo, no, simplemente no. Quería resaltar eso, porque vos cuando marcaste la complejidad para definir al Estado, cómo opera, cómo trabaja, lo permanente dentro del Estado y lo que va y viene dentro del Estado, que también está relacionado porque en definitiva los gerentes del Estado son quienes a través de las elecciones o cosas por el estilo son los administradores o los gerentes del Estado. Y en este sentido yo recuerdo una de las cosas, puntualizo una de las cosas de uno de los documentos Santa Fe, que hablaba de la importancia de tener políticas estratégicas con los poderes judiciales, con los sistemas judiciales y con los sistemas militares y fuerzas de seguridad, a los que consideraba, por lo menos en los países latinoamericanos, en casi todos los países latinoamericanos, por el sistema que existe, el gobierno permanente. Por eso había que trabajar fuertemente sobre ellos, y es la mayor preocupación. Los gobiernos transitorios son, bueno, ¿quién ocupa, no sé, la Casa Rosada por este periodo, que puede no ser el que la ocupe próximamente, y así en todas las esferas, en todos los niveles de esfera del Estado? Pero me parece que sí, que el tema estatal merece una profundización, una profundización, no en tu análisis, sino una profundización en el tratamiento que nos damos, sobre todo en las organizaciones sindicales y políticas, porque es mucho más complejo que lo que se ve a simple vista, y además, por toda esa complejidad que señalabas vos, que lleva a mucha gente, insisto, a pensar casi en un estado, con una visión casi naif de lo que es la política
y lo que es la lucha por el poder y lo que es la lucha por la transformación, la revolución social, ¿no? A eso, simplemente eso quería señalar, Daniel. Gracias. Muy buena tu charla. Gracias. Ahí levanta la mano, ¿quién? José Luis. José Luis, Sí. lo veía. Antes que nada, pido disculpas por haber llegado tarde, pero tenía gente Tenés en media casa. falta. No tengo media falta y doy gracias que tengo media falta porque tenía gente trabajando en casa y me hicieron saltar las térmicas, me quedé sin luz y sin internet. Así que, y quedarse sin luz acá significa quedarse sin calefacción. Y sin calefacción, evidentemente ustedes saben, algunos las sufrimos más las inclemencias del tiempo. Así que, dicho esto, Daniel y compañeras y compañeros, más allá de las disculpas, un gusto estar acá. Escuché una parte de la exposición tuya, Daniel, la comparto. Creo que la importancia capital del tratamiento del tema Estado nos tiene que seguir convocando a esta y otras reuniones. Verdaderamente, yo he estado en el Estado, sigo estando jubilado, pero sigo estando más de 43 años. Razón por la cual creo que la tremenda discusión que nos debemos dar tiene que partir de una cuestión cultural, de una cuestión de detenernos a estudiar los orígenes del Estado desde nuestra concepción marxista, leninista. ¿Por qué digo esto? Porque muy claramente, a través de la historia, Carlos Marx y Federico Engels han tratado este tema como central, pero creo que la mejor composición que podemos tomar como punto de partida para un nuevo redescubrimiento de lo que significa la presencia del Estado en un cambio emancipatorio, la podemos empezar desde El Estado y la Revolución de Vladimir Ilich Lenin. Yo creo que esa es una obra que, junto con las anteriores, haciendo una amalgama de los conceptos que tanto Marx, Engels y distintos pensadores, pero sobre todo Marx y Engels, luego se completan con esta visión que creo que de manera muy interesante e importante realiza Lenin en su obra El Estado y la Revolución. Dejo también, justamente, vos lo mencionaste, Daniel, una parte que tiene que ver con el tema de este vaciamiento semántico de las palabras con que hoy se nos da, hoy, por decirnos hoy en esta época contemporánea, se nos da en llamar una democracia a la que yo señalaría como una mera democracia formal. Volver a dar contenido semántico a palabras tales como democracia y conceptualizar la figura del Estado a la luz de los claros conceptos establecidos por Lenin en el Estado y Revolución, nos permitiría empezar a pensar cuál sería el cometido nuestro colectivo emancipatorio para seguir trabajando, ¿no es cierto?, en cambiar este Estado. ¿Y qué significa cambiar el Estado? Yo me tomé este atrevimiento a raíz de una reflexión de Beatriz que la escuché en clases pasadas. No, en clases pasadas no, miento. En una intervención que tuvo junto con Michel Lowy. Ahí Beatriz se expresa y dice, ¿y qué haremos con el Estado? Todavía no está terminado esto. Nosotros tenemos que seguir pensando. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué Estado vamos a concebir? Y acá es donde toman y cobran dimensión las palabras de Lenin. Yo creo que los verdaderos cambios pasarían por modificar
la estructura de este Estado en toda su dimensión. No simplemente decir, como decían los anarquistas, vamos a eliminar el Estado. No. Nosotros tenemos que ser capaces de pensar otro Estado, con las formas que este Estado y nuestras sociedades dinámicas y contemporáneas nos están dando. ¿Desde qué punto? Desde la lógica que nosotros usamos, los marxistas, lógicas que tienen que ver con un concepto claro de lucha de clases. No se puede concebir cualquier estudio sobre una reforma, modificación, y yo diría en términos revolucionarios, verdaderamente cambio, prescindiendo de la lucha de clases que se da en el seno de las sociedades. Porque a su vez, esa lucha de clases después termina siendo lucha de estados y luego termina siendo lucha de imperios. O sea, siguiendo en esta lógica, creo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención en charlas como esta, en estudios analíticos, a la conceptualización de un Estado en la nueva visión emancipadora que podemos ir generando desde estos espacios. Con esto dejo hasta acá y sugiero intercambiar alguna idea al respecto. Pido la palabra. ¿Me la pido a mí? Te la pido a vos, Daniel. Pedímela a mí, está otorgada, listo. Te pido la palabra. Gracias, Daniel. No, me veo medio obligada a intervenir por algo que recién dijo José Luis, que yo a lo mejor no me expresé bien en ese día, pero yo no, mi interrogante no es qué hacemos con este Estado. En eso, la verdad que yo sigo a Lenin, ¿no? Yo creo que con este Estado no podemos hacer nada, que lo que corresponde, que tiene que haber es llegar, lo que pasa es que no lo puedo, no de un día al otro, pero llegar a la destrucción, fundamentalmente a la destrucción del aparato del Estado. Y la destrucción del aparato del Estado es en sí mismo, encierra en sí mismo de alguna manera el tema, el Estado en su totalidad, porque el Estado se expresa, ¿sí? Toma cuerpo a través del aparato del Estado. ¿Con qué tipo de administración, por llamarlo de alguna forma, vamos a reemplazar eso? Bueno, si yo hablé el día ese con Lowy, te va a haber hablado de la comuna. Es decir, la comuna no era el Estado conocido. Era justamente, por eso para Marx resulta todo un descubrimiento, digamos, propiamente de estudio y de investigación, las nuevas formas que puede adquirir ese Estado cuando desaparece. Entonces la comuna es una de las formas, no sé si es la única, supongo que no, pero hay distintas formas de administración. No se trata de reemplazar un Estado malo por un Estado bueno, porque el Estado, y lo explicó Cleo claramente Daniel, ¿no? Es un Estado, el Estado supone la existencia de una sociedad de clases. Entonces no me quiero extender más, porque si no sería toda una cosa, pero quería aclarar esto porque no es mi interrogante propio, si lo dije así, lo dije mal, directamente lo borro. Es decir, no es mi interrogante saber qué hacemos con este Estado, por lo que antes expliqué. Y quisiera una cosa, Daniel, polemizar, chiquitita. Beatriz, perdón, mirá que hay una pregunta en el chat. Sí, de Fabián Pereira, pero después la vemos. Después. No, quería solamente para polemizar, que es más entretenido. Cuando vos decís el Estado es de ellos, no es de nosotros, yo generalmente suelo decir, pienso, cuando digo que el Estado es de todos,
Digo, en el Estado estamos todos, Sí, en realidad, no es de todos, estamos todos. Lo que pero pasa es que estamos unos como dominantes y otros como dominados, para simplificarlo, sí. ¿no? No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí, sí. Ah, ok. Yo iba No, no, a la idea, a la vieja idea, no lo dije con ese término, de que el sí, Estado es el Estado burgués, es un Estado de claro, clase. Por y lo porque si tanto, no, si no es un formamos estado de parte clase. si no Claro, formamos parte de la está claro. burguesía, Está. el Estado no es nuestro, el Estado somos No, todos, lleva, claro, es como te lleva el dice, correlato de que el Estado nos pertenece, que somos los dueños claro, del Estado. es como ser dueño de la forma, Bien. Acá más o menos. vi la pregunta de Fabián. Si les parece, trato de decir algo, aunque sea mínimo, sobre los distintos planteos que hubo, incluyendo al de Fabián, y después, en todo caso, trato de ser breve, así nos queda tiempo para una segunda ronda o alguna otra observación o comentario. Empiezo por lo de Miguel, que hizo alusión a esta idea de que, si no lo entendí mal, a la ineficacia de una izquierda, o es decir, de unas fuerzas que deberían ser las portadoras o que tratan de ser las portadoras de esto que yo hablaba de la perspectiva transformadora, revolucionaria, inconformista, rebelde, etc. Y es absolutamente así. En Argentina tenemos una izquierda pequeña, dispersa, ajena al sentido común imperante en la mayoría o la amplia mayoría de las clases explotadas, de los trabajadores en Argentina, y por lo tanto, mientras tengamos una izquierda de esas características que no son solo culpa de la propia izquierda. El sistema tiene mecanismos de defensa que facilitan la conformación de una izquierda de ese tipo. Mientras tengamos una izquierda así, no vamos a tener un proyecto transformador con posibilidades reales de plantear una alternativa de poder. Solemos decir que el problema fundamental, no solo de nuestra sociedad, pero también de nuestra sociedad, es la falta de una alternativa política de signo anticapitalista, de signo verdaderamente popular. En general, la dispersión es uno de los corolarios, una de las consecuencias muy difíciles de eludir de la existencia de un predominio muy amplio de las visiones acordes con el sistema hegemónico. Es decir, donde hay una amplia mayoría de fuerzas procapitalistas, lo más común es que las fuerzas que aspiran a ser cuestionadoras, además de pequeñas, estén dispersas. Y la pequeñez y la dispersión suele tener un costo en sectarismo, en poca comprensión del movimiento real de masas porque se lo ve desde afuera o desde porciones muy pequeñas, y creo que todo eso padecemos en Argentina. El desafío es ver la forma de empezar a revertir esa situación. Pero no tenemos en Argentina, al menos desde hace varias décadas, una tradición de izquierdas fuertes. Tenemos una tradición de izquierdas débiles y tenemos una tradición de izquierdas dispersas. Esa es la situación, y el desafío es ver cómo superarlo. No quedarse en el lamento, sino aspirar a constituir una fuerza más amplia y con capacidad efectiva de incidir en la transformación. Y eso requiere otras prácticas, otras modalidades, otro lenguaje. Nos tenemos que preguntar acerca de todo eso. ¿Cómo hacer nuestra, para usar términos de Gramsci, nuestra autorreforma intelectual y moral para llegar a ser alternativa en Argentina? Así como estamos, está claro que no vamos a ningún lado. No por nada esas fuerzas políticas dispersas que tenemos, para colmo, se suelen agotar en la disputa entre ellas. O bien
desisten de plantear una alternativa independiente, una alternativa de izquierda, y se suman a lo que el sistema ofrece como más relativamente humanitario, con apoyo popular y amigo de reformar al sistema de alguna manera, que es el peronismo. Cierro esto con una paradoja. ¿Qué país raro que los tres partidos que llevan en su nombre la palabra comunista están los tres sumados desde hace años a una alternativa del sistema? Me refiero al PC tradicional, al Partido Comunista Revolucionario y al PC que se llamaba Congreso Extraordinario, que ahora cambió de nombre, no me acuerdo ahora el nombre nuevo que tiene. Pero digo, es un dato, ¿no? Es una anécdota, si ustedes quieren, pero bastante significativa. Tenemos tres partidos comunistas mimetizados como aliados irrelevantes de una de las dos fuerzas fundamentales del sistema. Dejo ahí eso, se podría seguir mucho. Con respecto a lo que decía Hugo, es cierto que tenemos una sociedad que en gran medida, y sociedad, y hablando de las clases populares en particular, que en gran medida se mueve alrededor del Estado. Hugo usó la palabra mesiánico y creo que se podría estar de acuerdo. La sociedad argentina, incluso en algunas etapas, ha oscilado entre la entronización del Estado como el posible salvador y la estigmatización del Estado como la ruina de la sociedad. Y hasta el día de hoy la discusión entre la derecha y el real o supuesto progresismo tiene en ese aspecto uno de sus ejes, ¿no? El Estado presente y el Estado prescindente, el Estado que regula el mercado y el Estado que que abandona esa responsabilidad. Y ahí queda la discusión, ¿no? No se abre a un cuestionamiento a fondo de qué significa el Estado, qué papel cumple, qué fuerzas sociales lo dirigen, etcétera, etcétera. Y esto se ve en muchos aspectos, inclusive dentro del campo de la izquierda. Dentro del campo de la izquierda, por ejemplo, muchas veces llegar a una visión no idílica de la educación pública es una dificultad. Hay una idea de que la educación estatal es un bien en sí mismo, obviamente en relación con la educación privada seguro, pero hay una resistencia a ver a la educación estatal como un mecanismo más de reproducción del orden social injusto y de la sociedad dividida en clases. Y es tal cosa sin duda, y se nos educa para ser dominados a lo largo de todo el desarrollo del sistema educativo. Sin embargo, hay una dificultad en esto. No tanto ahora, pero hace unas décadas, gente de izquierda se situaba en la defensa acrítica de la Constitución Nacional, acostumbrado a la existencia de dictaduras que hacían pedazos la Constitución. Se caía en lo contrario, en la idea de que en la Constitución estaban las bases para una sociedad más justa, para un Estado realmente democrático, etc. Lo que si uno lee la Constitución argentina es un reverendo disparate, pero sin embargo esas ideas estaban. Así que estoy absolutamente de acuerdo en que se necesita una visión más crítica, menos reverencial hacia el Estado. Y Hugo hacía referencia a la existencia de un poder permanente. Y ese es un ángulo importante de crítica. Denunciar los poderes permanentes que están por detrás del Estado y que lo articulan. Tenemos muy extendida la idea de que los poderes permanentes, el poder económico, lo más concreto, es opuesto al Estado. El peronismo le encanta el relato, la mística de que ellos desde el Estado se oponen al gran capital que está fuera del Estado. Ellos van contra Techín y el Grupo Clarín y un par de bestias negras más que tienen allí. Y bueno, eso introduce una noción falsa, la idea de que el gran capital está por fuera del Estado. El gran capital conduce
en buena medida al Estado. De nuevo, con las salvedades, conduce de una manera mediada, no es una cuestión de mando y obediencia, de órdenes obedecidas a pie juntillas, pero los grandes grupos económicos conducen el Estado aún o incluso o al igual en los gobiernos peronistas que en los gobiernos de la derecha. Y eso es algo que hay que poner en cuestión, que hay que poner en el tapete. Después, con José Luis introdujo muchos temas. A mí me parece que es, digamos, tenemos que rescatar toda una tradición de análisis de lo que es el Estado capitalista, una tradición que se puede remontar por lo menos al Manifiesto Comunista y de ahí en adelante. Creo que digamos, Lenin marca un momento en un Estado con determinadas características. Unos años después Gramsci hace la crítica del Estado burgués con otro tipo de Estado burgués, con un Estado que ya era un Estado con muchos baches, pero un Estado si no de democracia representativa, menos de sistema liberal parlamentario, con una población ya alfabetizada, con la existencia de partidos políticos, con elecciones competitivas, con sindicatos que no eran, que muchos ya no eran organismos clasistas, sino que eran organismos de conciliación, y Gramsci incorpora toda esa serie de elementos. Y de Gramsci, de Lenin y Gramsci, para ahora tenemos un siglo de historia ya casi. Gramsci muere Lenin muere en 1924, Gramsci muere en 1937, vamos hacia el siglo. Entonces, tenemos como tarea tomar todo lo que se ha hecho, o lo fundamental de lo que se ha hecho en análisis crítico del Estado burgués y de los sistemas de dominación y de la democracia parlamentaria como sistema de dominación de clase encubierta que se han escrito en las últimas décadas. Cuando hasta el día de hoy, en clave marxista, por supuesto que hasta el día de hoy en clave marxista se sigue analizando el Estado. Así que tenemos que hacer un largo recorrido, que por supuesto incluye en lugar central a los clásicos del marxismo, que son los que marcan algunas grandes líneas y nos dan algunas orientaciones que tienen vigencia hasta el día de hoy. Después, acá está el comentario de Fabián Pereira, que él hace referencia a que en medio de las reglas de juego de la democracia liberal, si no lo entiendo mal, se necesita mucha masa crítica para transformar a esta sociedad. Sin duda, con las reglas de la democracia liberal y con cualesquiera otras reglas, porque, ¿por qué digo esto? Porque si la democracia liberal, su funcionamiento, se convirtiera en una amenaza para la dominación de clase, la burguesía termina con la democracia liberal. Un sociólogo argentino que no era precisamente marxista, pero era un crítico muy inteligente, Guillermo O'Donnell, no confundir con Pacho O'Donnell, que era hermano de él, pero no está a su altura en ningún aspecto, él decía, la democracia representativa es un juego que se juega en la cancha del capital, porque si no, se lleva la pelota. Y de eso se trata, y eso también hay que verlo como muy importante. La democracia no es un valor abstracto desde el punto de vista de los intereses del capital, es un valor concreto que les sirve en tanto y en cuanto les garantiza la dominación de clase, les legitima la dominación de clase. Si la dominación se ve amenazada pese a la existencia de las normas democráticas, no van
a renunciar al capitalismo, para decirlo en términos casi absurdos. Van a renunciar a la democracia representativa. Entonces, no hay que mitificar esto tampoco. Así se gane una elección por el 60% de los votos, al estilo del MAS en Bolivia más de una vez, la amenaza del gran capital va a seguir vigente y no se lo va a lograr expropiar dentro de las reglas de la democracia parlamentaria. Acá Fabián menciona también la idea de la constituyente social. No sé bien por qué hace referencia a la constituyente social, es muy breve la referencia, pero aprovecharía para decir que no hay que mitificar la idea constitucional. Es decir, un cambio constitucional se vuelve real y se vuelve importante si es consecuencia de un proceso social, de movilización, de rebelión, de cuestionamiento activo del sistema. Un cambio constitucional tiene sentido en tanto se pueda llegar a la famosa, pero muy pocas veces practicada figura de la Asamblea Constituyente Soberana, la que puede diseñar de nuevo las reglas. Y aún así, eso cobra sentido, cobra fuerza, cobra entidad transformadora si está acompañado por el movimiento social. Una Asamblea Constituyente en el vacío no podría introducir cambios fundamentales. Y aparte, una constitución es un marco normativo, no es una nueva forma de organización de la sociedad. Es un marco normativo que después se enfrenta a las relaciones reales y efectivas de poder, como decía un constitucionalista del siglo XIX. Bien, quedaron varias cosas afuera, pero por ahora eso, porque si no nos vamos al final. Si hacemos una nueva rondita o algún comentario, repregunta o lo que sea. Sí, Daniel, a mí, bueno, excelente todo lo que dijiste y me quedaron un montón de cosas que me gustaría volver a escuchar, pero yo creo que Fabián, cuando habla, esperen que enciendo porque no me gusta que no me vean. Acá estoy. Cuando él está hablando de un proyecto de constituyente social, se está refiriendo en el marco de la constitución, de la construcción, la constitución de esa masa crítica. Es decir, que para mí yo lo interpreto de esta forma también, un proyecto de asamblea constituyente, de debate, es decir, de proceso de debate hacia la construcción que nosotros llamamos, bueno, tuvimos un proyecto, ¿no?, de constituyente social, que se vino abajo, digamos, a partir del proyecto de la CTA, pero que es convención constituyente en Chile y que ayudaría en el andar a la construcción de esa masa crítica, ¿no? Que se aborden todas las temáticas y que a partir de ahí salga, no sé si una constitución, pero sí, como se logró en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia, tal vez, a lo mejor él se está refiriendo a eso. Y después, bueno, tengo otras preguntas, pero me parece que me voy un poco del marco, tal vez. Un minuto con respecto a eso que dijiste. Yo estoy de acuerdo, pero justamente va a lo que yo decía, por ahí tendría que haber ejemplificado como hacés vos con los países. El proceso chileno, que es el más reciente, cobra fuerza y sentido en función de la rebelión popular y de la disconformidad social generalizada con el modelo neoliberal. Y esto se expresa en el proyecto en el movimiento para hacer una reforma constitucional, se expresa con la estrepitosa derrota de los partidos tradicionales en la elección para constituyentes y se expresa con que haya cambios culturales fuertes, como que se designe a una mujer mapuche al cargo de la asamblea, y en todos los procesos de cambio latinoamericanos del siglo XXI, no es casualidad que, como mencionaste vos, en
Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, haya habido en todos los casos un proceso constituyente y una nueva constitución. Es un elemento muy importante. A lo que yo iba es a que no hay que desligarlo nunca del movimiento social y de la protesta social. La demanda de un orden social distinto es lo que da fuerza y sentido a un proceso constituyente. Si no existe eso, es nada más que una reforma constitucional como la que tuvimos acá en 1994, para ir a un ejemplo, que no por eso dejó de introducir algunas cosas positivas, no es cuestión de negarlo, pero no fue algo asentado en el movimiento social, sino algo producto de un pacto institucional con muchas limitaciones. Pero sí me parece que el tema constitucional es importante, pero no hay que sacralizarlo, no es el camino excluyente. Daniel. Si yo perdón, yo en la pregunta, intenté en la pregunta meter las dos cosas que se me ocurrieron. Por eso pensaba que si desde el nuevo proyecto se lograra una fuerza que dispusiera el poder, decía, bueno, ¿qué hacemos con este sistema de democracia liberal? Y por otro lado, pensaba lo que pasaba en Latinoamérica, que generalmente los partidos que llegan al poder o los movimientos, como el caso del MAS en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, o en Venezuela mismo, lo primero que intentaron hacer es reformar la Constitución, porque es la Constitución de América, para mí, están basadas en la Constitución norteamericana. Por ahí Beatriz debe saber más que yo en esto, pero en el que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y creo que, bueno, ahí nos daría para otra gran discusión, ¿no? Lo que pasó en el 2001 en China, todo ese proceso de debate, metió muchos temas de ese sentido a discutir. Y bueno, yo pido la disculpa del caso, puse dos preguntas en una. No, está perfecto. Se entendió aparte el sentido general de la cosa. Añadiría algo. No es casual que dentro de lo que se llamó el ciclo progresista, aquellos países donde bajo la apariencia de un cambio no hubo transformaciones sustanciales, como el caso de Brasil, de Argentina y de Uruguay, en ninguno de los casos se planteó en ningún momento, o por lo menos no se lo llevó a efecto, un proceso de cambio constitucional. Eso tiene otras líneas de explicación, pero no es casual la diferencia, por un lado de Bolivia, Venezuela y Ecuador, y por el otro lado Brasil, Uruguay y Argentina, donde no se dio ese proceso. José Luis levantó la mano. Sí, dos cuestiones. La primera, celebrar este tipo de encuentros formativos una vez más, porque creo que desde un profundo tema autocrítico, que a nivel individual me he hecho, muchas de las cuestiones que se nos plantean hoy con ciertas dudas obedecen quizá a, y digo mayoritariamente dentro de la izquierda, a una falta de lectura de los textos clásicos de los que no debimos apartarnos demasiado. Bien señalás vos que hay esa izquierda, ese sector de camaradas que, considerados puros, y lo voy a decir así de alguna manera respetuosa, como decía Pulanzas, de tan puros se quedaron solos, digo yo, ¿no? O siguiendo algún modelo. Pero creo que volver sobre los textos de Lenin y Marx, Engels, Lenin,
Vos hiciste referencia recién al 18 Brumario. Yo también recomendaría seguir la evolución de la crítica del programa de Gotha, por ejemplo, para algunas cosas con Engels, y poder entender finalmente a Lenin. Y luego del Estado y la Revolución, hay algo que no nos hemos acostumbrado mucho a mencionar, que son las obras del propio Stalin, las 5 obras de Stalin. Hay una parte que está ligada en uno de sus textos al marxismo y la cuestión nacional y la lingüística. Esto es un tema, y ¿por qué digo esto? Porque Daniel, en la referencia que hiciste recién al proceso chileno, hablando de la rebelión, yo diría que me gusta más el término porque daría mejores frutos finales, o al menos habría una esperanza de mejores frutos si en vez de rebelión se pudiera conceptualizar esa suma de movimientos como una verdadera revolución. Las rebeliones populares, mucho más en esta época, creo yo que hay que prestar demasiada y detenernos un poquito a pensar cuáles son las idiosincrasias propias que rodean estos movimientos que se terminan llamando rebeliones populares. Hay una conceptualización diferente entre el término rebelión popular y revolución popular. Yo creo que hay que prestar atención en eso, sobre todo para categorizar proyectos que sinceramente y procesos que sinceramente nos pueden alegrar a todos que se vayan dando en Latinoamérica. Por ejemplo, el caso de Chile es uno, el caso de Bolivia es otro, y así sucesivamente. Pero insisto, en este tema de conceptualizar desde la propia obra, incluso hasta la menos leída por un sector del marxismo, que son las obras de Joseph Stalin. Entonces, yo creo que en este tema del marxismo y la lingüística podríamos empezar a ver algún intento de profundizar sobre lo que acabamos de decir. Poder diferenciar bien qué es una rebelión de qué es una revolución y qué efectos podemos augurar a un movimiento gestado en una rebelión popular o cuando las condiciones objetivas estén dadas, en una verdadera revolución. Que se gane, triunfe o no triunfe, eso es harina de otro costal. Lo dejo como también para sumar a esta charla que, vuelvo a reiterar, celebro y agradezco a los expositores que estamos teniendo porque creo yo, que nos indican el buen camino al que tenemos que retomar. Muchas gracias. Una sola cosita, José Luis. Efectivamente, rebelión y revolución son cosas diferentes. En Chile se puede hablar de rebelión porque no hay un movimiento orientado a la conquista del poder con una perspectiva de transformación revolucionaria de la sociedad anticapitalista. Eso está por verse. Hay una rebelión, un estado de insurgencia, o como lo querramos llamar. Hay quienes aplican una vasta gama de clasificatoria que hablan de motín, de alzamiento, de rebelión, etc. Yo no sé si es realmente eficaz tanta diferenciación, pero sí está claro que rebelión y revolución no son sinónimos, claro, y que un proceso de rebelión puede no desembocar en una revolución. De hecho, lo más normal es que no desemboque en una revolución, que tome otros caminos. Bien. Sí, Daniel, estoy totalmente de acuerdo contigo y sé que sos un analista al que no se le escapa la diferente conceptualización semántica de cada término. Esto no me cabe ninguna duda. Venía a colación este comentario como para, insisto, desde una profunda autocrítica que yo me he hecho, es de por qué alguna izquierda no ha tenido la suficiente necesidad y capacidad para volver sobre sus pasos
con mucho análisis, con mucha detención, en los textos clásicos que son los que verdaderamente nos posicionarían en una encrucijada política, digamos, que está transitando esta última etapa de la crisis global del capitalismo, como para dar respuesta mucho más contundente a muchas otras izquierdas que quedan con simplemente un mero relato, simplemente diría cuasi anecdótico, sin que muchos hayan leído incluso algunos textos marxistas que terminan siendo invocados. Nada más que eso era el solo efecto. Acá Miguel pone en el chat una pregunta, que más que una pregunta es una observación general. Dice, ¿cómo considerar el peso relativo del Estado Nacional en un contexto internacional de tanta concentración del poder del capital transnacional y globalización de las relaciones sociales y las cadenas de valor, etcétera? ¿Qué disputamos cuando nos embarcamos en procesos electorales? Son dos grandes cuestiones. Una es que efectivamente estamos en un mundo capitalista muy transnacionalizado y por lo tanto, aún más que en otras épocas, analizar el Estado Nacional implica analizar un contexto mucho más amplio. De todas maneras, esto es indudable. Yo haría una sola acotación. Hay que seguir dándole importancia a los estados nacionales. Contra todas las prevenciones o predicciones que estaban en boga hace un par de décadas, de que el Estado Nacional perdía vigencia, de que dejaba de ser una referencia, de que a lo sumo iba a ser un administrador muy menguado del movimiento transnacional de los capitales, los estados nacionales siguen siendo referencia y siguen siendo base de disputas políticas. Obviamente, poco se puede entender del Estado Nacional si no se lo enmarca en el contexto transnacional, pero siguen siendo términos de referencia muy importantes. Y después la otra pregunta, ¿qué disputamos cuando nos embarcamos en procesos electorales? Si vamos a la Argentina de hoy, para ser muy concretos, dado que ya no tenemos tiempo, en la Argentina de hoy, lo que disputamos al involucrarnos en un proceso electoral es, me parece, la mera pero importante posibilidad de tratar de plantar la idea de que puede existir un proyecto político antagónico, un proyecto político de transformación que no sea simplemente una afirmación sectaria, un saludo a la bandera de que el capitalismo es malo y que habría que reemplazarlo por otro sistema. Me parece que lo que estamos en condiciones hoy de jugar en un proceso electoral es eso. No tenemos condiciones todavía para aspirar a más. Es poner un conjunto de ideas en debate y tratar de transmitir a un conjunto social más amplio la posibilidad de un proyecto realista en el buen sentido del término, porque el realismo suele ser interpretado como sometimiento a la realidad existente. Pensar en un realismo de superación de la realidad actual es lo que podemos pretender hoy de un involucramiento electoral. Pensar en, además, el horizonte del sistema político argentino hoy, como todos sabemos, viene de décadas, no es de ayer ni de hoy, en que los partidos, las opciones políticas del sistema han cambiado. Ya no estamos en el bipartidismo peronista radical de los 80, pero siguen acumulando el 90% o más de los votos. Esto no se ha modificado y lamentablemente
no se ven visos de modificación en el futuro inmediato. Este es por el momento un dato de la realidad, sobre saber que operamos desde la crítica a un sistema que mal o bien, como decía yo en la charla, por acción o por omisión, por resignación, por miedo, por lo que fuera, sigue abarcando en el momento de la elección al 90% de los votantes. Y si vamos a otras dimensiones, por fuera de lo electoral, la burocracia sindical, que no llega ni a ser reformista, porque decirle reformista a la burocracia sindical argentina es hacerle un favor inmerecido, maneja el 90% más de los sindicatos. Los movimientos sociales, territoriales, piqueteros o como lo querramos llamar, derivan progresivamente en que las corrientes más fuertes o aquellas que se fortalecen justamente por eso están orientadas a la administración de la pobreza, al manejo de los planes, y se van insinuando como otra burocracia ya no sindical, sino de movimiento territorial, aunque están también aspirando a formar un sindicato. Es la sociedad argentina que tenemos. ¿Esto indica que sea inmodificable? No, pero tenemos mínimamente que tomar nota de esa correlación de fuerzas por el momento ampliamente adversa, diría yo. Y recordar también, Daniel, a propósito de los sindicatos, si les parece, aquella concepción que define el sindicato vertical del sindicato horizontal, ya que el Estado es así, es justamente toda concepción de que nosotros podemos empezar los análisis, es de donde existe lucha de clases. ¿Y qué clases son las que lo integran? Ese sentido de sindicatos verticales u horizontales, organización sindical, es la que nos permite situarnos hoy a ver cuál es el proceso de esos, digamos, operadores dentro del Estado. Porque el Estado, creo yo, además, y una de las cosas que no se habla, es de los verdaderos actores que tiene esta concepción del Estado. Pocos hablan de las fuerzas de seguridad. Pocos hablan de todas las fuerzas de seguridad, pocos hablan de los servicios de inteligencia, y son miembros integrantes del Estado. El propio Poder Judicial es un clarísimo operador político dentro de esta concepción del Estado. Entonces, empezar desde el análisis, creo yo, desde el análisis de estas estructuras con nuestra concepción marxista-leninista, creo que nos da al menos la posibilidad de situarnos entre compañeras y compañeros dando alguna respuesta para consolidar lo que finalmente, creo yo, hemos compartido todos de lo básico del nuevo proyecto emancipador. En base a esto es lo que nos animamos a pretender construir hegemonía. En algunos casos lo haremos, como decía Gramsci, convenciendo, en otros habrá que hacerlo, llegado el momento, como decía Lenin, derrotando. Bien. Compas, yo me tendría que retirar. Aparte Sí, ya ya estamos en la hora, Daniel, no te preocupes. Estamos todos bien. Y te agradecemos la intervención de hoy. Sí, no, muchas gracias. Muy buena. Muchas gracias por la atención y por los comentarios y preguntas que hubo, que fueron realmente muy interesantes. Lástima que hayamos sido pocos, pero es un buen signo de que más de la mitad de los presentes hicieron sus comentarios y sus intervenciones. Eso es un signo de interés, de involucramiento, de que, bueno, tuvimos un rato de intercambio fecundos. Así Muchas que, gracias, Daniel. Muchísimas gracias por todo. Un lujo, realmente. Sí. Técnicamente tenemos que empezar la segunda parte. ¿Sí? Es posible que haya otra más de este tipo de análisis teórico, pero tenemos que resolverlo todavía. De todas formas, en 15 días nos vemos. ¿De Bueno, acuerdo? Gracias. muchas gracias. Gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bueno.